1 de agosto del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. William Garzón, asambleísta de Alianza País por Santo Domingo de los Áchilas, presidente de la Comisión de Derecho a la Salud y ponente del proyecto de reformas al Código de la Salud. Está listo para votación un proyecto de ley que se ha discutido por varios años. Se ha consensuado aspectos polémicos como el uso medicinal de la marihuana, la asistencia obstétrica, el aborto en curso, el cambio de sexo a menores, cuadros de medicamentos básicos, vientres de alquiler. Vamos a examinar estos temas y además nos acompañará Alberto Acosta Burneo, analista económico y columnista de la revista Vistazo. ¿Cumple el gobierno la austeridad con los recortes presupuestarios en masa salarial, en compras públicas, necesarios para eliminar el déficit fiscal, el mayor endeudamiento y la creación o aumento de impuestos? ¿Crece la inversión privada, nacional y extranjera? Lo analizamos. Y también estará Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, con las observaciones a los consensos alcanzados en el proyecto de ley del Código de la Salud y forma de la votación del proyecto, en plancha o a ciegas o diferenciando los artículos polémicos y además la verificación de los compromisos logrados en la nueva mayoría. La Asamblea Nacional dio luz verde al enjuiciamiento penal del expresidente Rafael Correa, del ex vicepresidente Jorge Glass y de la asambleísta Viviana Bonilla cuando decidió devolver a la Corte Nacional los pedidos de autorización para el procesamiento penal, pues esto implica que debe continuar el proceso judicial por sobornos de contratistas del Estado para financiar campañas electorales y compra de jueces. El caso de Viviana Bonilla fue el primero que se trató. El legislador Raúl Tello, de la bancada de Acción Democrática Independiente, VADI, presentó la moción para que se devuelva el pedido por improcedente. Recordó que la ley otorga inmunidad a los legisladores solo en el ejercicio de sus funciones. Los delitos de los cuales se iniciaría una causa penal están relacionados con hechos sucedidos cuando ella ejercía las funciones de gobernadora de la provincia del Guayas. Viviana Bonilla no estuvo en la sesión. Mediante su cuenta de Twitter confirmó que tenía que cumplir reposo médico por su embarazo. El correísmo salió en defensa de la legisladora y su inmunidad. Este evento que ocupa a la Asamblea se inscribe para nosotros en esa política persecutoria. Su intervención tuvo la respuesta de Fernando Callejas de Creo. ¿Quién les dijo que había que pedir coimas para financiar las campañas políticas? Lo que provocó la reacción y gritos de la Revolución Ciudadana. Al final, con 73 votos a favor, se aprobó devolver el pedido, lo que implica que la juez puede seguir la causa penal contra la legisladora. Lo mismo se decidió respecto del expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass. Se declaró improcedente los pedidos para que se autorice enjuiciarlos, debido a que son exfuncionarios. Una vez que ha concluido el periodo presidencial y también el vicepresidencial, no requiere autorización legislativa. Así, para la Asamblea, el proceso penal por los sobornos en campaña entre 2012 y 2016 debe seguir con todos los vinculados. Es importante, después de las intervenciones, la actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. William Garzón, asambleísta por Alianza País, nos acompañará esta mañana. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días, buen día para todos. Vamos a empezar con esta entrevista conversando con el asambleísta ponente y presidente de la Comisión de Derecho a la Salud. Bienvenido, nos acompaña desde nuestros estudios en Quito. Buenos días. Buenos días, Stephanie. Un saludo cariñoso y especial a todo el Ecuador. Buenos días también. Primero, ¿para cuándo tienen previsto aprobar el código que ha tenido ya larga espera, 7 años en discusión y siendo un código además que incluye tantos temas, muchos en los que todavía no hay consenso? ¿Cómo tienen prevista la votación?
Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional ha convocado para el día de hoy. Nosotros aspiramos que el día de hoy exista la votación respectiva. Ya el debate se cerró la semana pasada y aspiramos que el día de hoy tengamos la votación de un proyecto que, como usted menciona, ha tenido ya 7 años en la Asamblea Nacional, y creo que es imperativo y justo que el país tenga esta normativa legal. Pero ¿se lo va a hacer cómo? ¿Se lo va a hacer por partes? Y pregunto porque ha sido también el pedido de ciertos asambleístas en los que pueden acordar en temas que han tenido amplia discusión, que hay consenso, pero que no pueden aprobar ciertos temas controversiales todavía en los que no están de acuerdo. ¿Esa podría ser una solución o cómo será la aprobación? Nos hemos reunido, y personalmente me he reunido con los jefes de bancadas. Hemos tratado de ir analizando los artículos que sobre todo han generado polémica. Recuerde, Stephanie, que este es un proyecto que tiene 405 artículos, todos construidos con participación ciudadana. Yo creo que esa ha sido la fortaleza de este proyecto, y que lamentablemente se ha centrado el debate de este proyecto en 3 artículos, malinformando probablemente a la ciudadanía, y en ese sentido hemos podido clarificar, hemos podido tener consensos con los jefes de bancada para lograr hoy día una votación. La propuesta va a ser que tengamos una votación de todo el cuerpo del Código Orgánico de la Salud, habida cuenta que están solventados los nudos críticos que en su momento existían. Es decir, que ya habría consensos a su juicio como ponente con las distintas bancadas. Hay que ver qué pasa en la votación. Entonces sería un todo o nada, estar a favor o no del proyecto. Y en ese sentido, ¿se van a incluir, asambleísta, observaciones a última hora que hayan sido aprobadas por la Asamblea o que hayan sido aprobadas por usted? Y pregunto esto porque hay antecedentes de lo que ocurre después de la discusión en el segundo debate y luego en una votación. Recuerde, Stephanie, que estamos ya con varias sesiones de este segundo debate. Estas sesiones han servido justamente para recibir el aporte de los compañeros asambleístas. Hemos recibido a muchos ciudadanos en el Pleno de la Asamblea Nacional que han podido impartir el aporte para este proyecto. En este análisis hemos recogido las cosas más importantes que van en beneficio sobre todo de la colectividad, y ese es el texto que va a ser sujeto a votación el día de hoy. Es decir, que ya se incluyeron los temas que discutieron en el segundo debate, usted ya los incluyó, hoy van a estar sujetos a votación, y no es que hoy a última hora van a incluir algo. No, están ya incluidos, el documento lo tienen los jefes de bloque, hemos analizado, hemos debatido internamente y se han recogido varios de los aportes que han realizado los compañeros asambleístas. Hay varias preocupaciones, asambleísta, y vamos analizando también lo que se ha logrado consensuar o incluir en los últimos días. Primero, que si el Ministerio de Salud puede ser juez y parte, que tiene la atribución del control, pero también de la prestación de servicio, y eso hace difícil que mañana pueda evaluarse a sí misma. ¿Qué pasa ahí? A ver, nosotros en el Código Orgánico de la Salud lo que le damos la fortaleza a la Rectoría de la Autoridad Sanitaria Nacional, que hoy no la tiene, y de ninguna manera estamos proponiendo que el Ministerio de Salud o la Autoridad Sanitaria Nacional sea juez y parte en este proceso o en el Sistema Nacional de Salud. Tiene entidades que, si bien es cierto, son adscritas al Ministerio de Salud, sin embargo son totalmente independientes administrativamente, financieramente, con un directorio autónomo que es independiente, y ellos son los encargados de hacer el control y la regulación en el Sistema Nacional de Salud. Pero ¿quién controla al final de la línea, o en el caso de que hayan irregularidades o que haya problemas con los medicamentos como se han dado, o incluso si hubo una mala compra o una mala decisión? ¿Qué pasa? Usted tiene 2 entidades que son las encargadas del control y la regulación, como son el ARSA y el ACES, y como dije hace un momento, estas 2 entidades son las encargadas, con la autonomía que tienen, tanto administrativa como financiera, de realizar el control y la regulación en nuestro país. Hablaba del tema de los medicamentos porque para que no pase lo que ya ocurrió, que si no se actualizó la tabla en años, que si es necesario un cambio en la ley o simplemente cumplir con ciertas disposiciones, ahí hay varias aristas. Por ejemplo, el artículo 302 del proyecto, allí se establecería una lista de los medicamentos. Hay legisladores que están proponiendo que se reconozca, por ejemplo, a Solca claramente en el proyecto para que se le permita acceder a medicinas fuera del listado básico.
Hemos reconocido a Solca, Stephanie, nos hemos reunido con Solca, ellos han hecho una serie de observaciones, hemos recogido absolutamente todas sus observaciones, reconocemos el trabajo de Solca, lo hemos pregonado y felicitamos el trabajo que ha realizado Solca. Y en ese sentido, el Código Orgánico de la Salud respeta inclusive la independencia administrativa, económica, la autonomía que tiene Solca para que siga realizando su trabajo. El Comité de Medicamentos, hoy en la propuesta del Código Orgánico de la Salud, plantea que se deba reunir periódicamente para que actualice este listado de medicamentos esenciales para el país y tiene la obligación inclusive de cada 2 años de publicar este listado. El artículo que se refiere a los procedimientos de definición o cambio de sexo en caso de personas ponen con sexo ambiguo, es prohibido, pero solo hasta que la persona alcance la fase biológica de la pubertad, o al menos así lo pusieron para segundo debate, que alcance la pubertad o después de definir su identidad de género. Eso podría ser a cualquier edad, por ende se abre la puerta incluso para que mañana pueda haber cirugías de cambio de sexo en adolescentes. De ninguna manera, ese no es el propósito ni el espíritu del articulado. Nosotros en este sentido lo que proponemos es que solamente, exclusivamente en los casos donde hay indeterminación sexual, es decir, cuando tenemos un niño que nace y no se determina si es hombre o mujer, y para que no suceda lo que está sucediendo hoy en el Ecuador. Hoy en el país, cuando tenemos un niño con esta patología, el padre decide operar a su hijo, y el padre decide si su hijo quiere que sea varón, que sea hombre o sea mujer. Resulta que este hijo crece siendo varón y cuando alcanza la pubertad, sus características sexuales denotan que es una mujer y se genera un problema de un profundo contenido psicológico. Y lo que estamos proponiendo en el Código Orgánico de la Salud es que esta cirugía, este procedimiento que hoy se lo realiza en el nacimiento, no se lo haga en esta etapa, sino se lo haga cuando justamente alcance sus características sexuales y se determine si este ser humano es hombre o mujer. Claro, pero eso no es lo que decía el texto que se aprobó para segundo debate. No sé si ya lo han cambiado ahora para la votación, porque también ha sido difícil tener acceso a esos finales documentos sobre lo que van a votar finalmente hoy, pero si es que no se pone específicamente que se trata de esta patología, o si mañana, por ejemplo, había argumentos sobre si dice sexo ambiguo y que mañana se pueda interpretar aquello, bueno, cuando alcance la definición sobre su identidad y que eso se pueda dar a los 12 años, que a los 12 años un niño crea que es niña y entonces podría acceder a eso, para que eso quede claro cómo quedó la redacción. Está específicamente, Stephanie, colocado que es solamente en estos casos de indeterminación sexual, exclusivamente en estos casos. No es que un niño en un futuro, cuando tenga 12, 13, 14 años, pueda decidir ser hombre o mujer. Bajo ningún concepto ese ha sido el espíritu de los asambleístas, miembros de la Comisión de Salud o del presidente de la Comisión. Sobre el aborto, que lo incluyen ahora como emergencia obstétrica en el caso en el que un médico no se puede negar a atender a una mujer con un aborto en curso. Pero ¿cuál es el problema? Es que no se puede negar a atender un aborto sin importar las circunstancias o la causa, digamos, del aborto. Y sobre eso escuchemos algo de lo que nos dijo aquí Franklin Moreno en Contacto Directo. La Declaración de los Derechos del Niño dice, considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita de protección y cuidados especiales, e incluso la protección legal. Y aquí se desprende todo, Stephanie, de la obligación objetiva de cuidado. La obligación objetiva de cuidado lo obliga a averiguar cuáles son las causas que manifiestan ese cuadro del supuesto aborto en curso. Porque si no, ese médico también sería responsable de practicar el aborto en curso. Y no es tan permitido el aborto en curso que el mismo Código Penal establece sanciones cuando la mujer consiente y provoca el aborto. ¿Qué pasa en esos casos? Stephanie, el Código Orgánico de la Salud ni penaliza ni despenaliza el aborto, ni legaliza el aborto.
Usted lo acaba de mencionar, el Código Orgánico de la Salud lo que pretende es salvarle la vida a la madre porque llega con un evento ya establecido, con un aborto que se produjo independientemente de lo que lo haya causado. Y es responsabilidad del médico el atender a esa mujer porque tiene que salvarle la vida. No es competencia del médico hacer la denuncia porque inclusive está prohibido por ley en el Código Orgánico Integral Penal. Si lo hace el médico, podría irse a la cárcel. Entonces, la responsabilidad del médico es atender a esa mujer, es salvarle la vida a esa mujer. Sabemos y entendemos que cuando hablamos de un aborto, ya el producto que tiene la madre en su vientre no tiene vida y por lo tanto tiene que hacer el procedimiento respectivo para salvarle la vida. Claro, por eso es que se hacían las diferencias de lo que decía antes, que hablábamos en el caso de una emergencia o para proteger la vida de la madre, pero lo que se está argumentando ahora es que si mañana un médico tiene que además guardar silencio y proceder en el caso de un aborto mañana, lo que se podría ocurrir es que una mujer en un estado de no solamente de 2 semanas, 3 semanas, sino 4 meses, 5 meses, decida abortar y un médico esté obligado a esa atención. Y entonces ahí están los distintos argumentos sobre sí, porque hay que salvar la vida de esa mujer, pero luego ¿qué pasa cuando existe una prohibición expresa de abortar? El Código Orgánico de la Salud no propone que la mujer pueda ir a una casa de salud y decir yo quiero abortar. Ese no es el espíritu del articulado, eso no lo está proponiendo el Código Orgánico de la Salud. El Código Orgánico, reitero, lo que propone es justamente que una mujer tenga que ser atendida cuando ya se produjo el aborto, independientemente de lo que lo haya hecho. Eso no quiere decir en el supuesto consentido de que tengamos un aborto provocado, no quiere decir que deja de ser punible. Hoy, en la actualidad, en el Ecuador, los fiscales pueden ir a los hospitales a pedir las historias clínicas. El médico, si bien es cierto, no puede hacer la denuncia, pero tiene la obligación de colocar en la historia clínica el historial de cuáles han sido las razones de ese aborto, y allí tendrá que ser colocado, en el caso de que se trate de un aborto provocado, que se trata de este tipo con estos antecedentes, y será la Fiscalía la que pueda seguir con el proceso de investigación. Esos son solo apenas algunos de los puntos que estarán votando y decidiendo también en la Asamblea. William Garzón, asambleísta por Alianza País y ponente de este código y presidente de la Comisión de Derecho a la Salud. Gracias por venir a Contacto Directo. Muy amable, gracias. 7:17, una pausa y al regresar estará Alberto Acosta Burneo, analista económico y columnista de la revista Vistazo. No es nueva la receta de gastar menos porque ingresa menos mientras crece la deuda. ¿Cumplirá el gobierno o habrá más impuestos para los ciudadanos? Regresamos en pocos minutos. No se vaya. El gobierno se envuelve en una nube económica de buenos presagios y espaldarazos. ¿Cuál es la verdad? Lo conversaremos con Alberto Acosta Burneo, columnista de la revista Vistazo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. No hay nada nuevo bajo el sol. La receta es la misma. No es patente exclusiva del Fondo Monetario Internacional, pues quien tiene menos ingresos y más deuda debe gastar menos. En la etapa pre-Correa, el rol salarial del sector público era 3.000 millones y hoy es 10.600 millones. Al ritmo de crecimiento de la economía, debió llegar hasta 7.500 millones en 2018. Ahora, en 2006, compras públicas llegó a 1.500 millones y en 2018 a 6.200 millones en vez de 3.600 millones de acuerdo al crecimiento de la economía. ¿Pasa el gobierno la prueba? ¿Cómo va? ¿Es prematuro o previsible anticipar un resultado final? Bueno, vemos que estamos frente a un caso de un ajuste extremadamente lento. El acuerdo con el fondo lo que permite es suavizar el ajuste. Nos da 3 años de plazo para poner en orden unas cuentas fiscales que deben ser ajustadas inevitablemente, con fondo o sin Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, vemos que el gobierno está yendo más lento de lo que acordó con el Fondo Monetario. Y llegamos a si vemos los datos del primer semestre, vemos cómo el gasto corriente, lejos de reducirse, ha seguido subiendo. 1.100 millones de dólares adicionales, de los cuales gasto en compra de bienes y servicios es un incremento de 500 millones de dólares, pago de intereses, 300 millones de dólares adicionales. En sueldos y salarios,
hay apenas un ajuste minúsculo, una caída de 66 millones de dólares. Estamos frente a un escenario entonces de un ajuste que va muy lento y esto presenta nuevos desafíos. Primero, que las metas de 2019 han tenido que ser cambiadas. Las metas han sido suavizadas, el gobierno ha dicho no voy a topar los subsidios a los combustibles de este año, eso se patea para el 2021 y las metas de recorte en sueldos y salarios también se patean para los siguientes años. Es decir, toda la tarea importante del ajuste todavía queda pendiente. Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas expone sus razones. Escuchemos. Entre diciembre del año 2018, es decir, el último corte que tuvimos a final de año, y el corte que tenemos ahora en el mes de junio de masa salarial, hemos cerrado cerca de 16,000 plazas o 16,000 plazas que en nuestra opinión no eran eficientes, y ese es el proceso que se va a seguir haciendo en el tiempo. Sí tenemos que generar un menor peso del Estado en economía frente a lo que tomó el gobierno del presidente Moreno. Sí tenemos que reducir los gastos, particularmente los gastos corrientes, porque eso no solamente hace que disminuya la necesidad de recursos de la economía que demanda el Estado para su sostenimiento, pero sobre todo también va a permitir que a futuro disminuyamos las fuentes de financiamiento, las necesidades de financiamiento para ir transitando hacia una economía con un menor peso de la deuda sobre el PIB, que es otro de los problemas de los grandes desequilibrios que asumimos. Aquí hay varias cosas. La supresión de 16,000 plazas de trabajo indica un recorte importante, pero no es suficiente, dice el ministro. Pero sobre compras públicas nada precisa. ¿Es políticamente prudente no precisar más ajustes? ¿Hay la voluntad de hacerlo? ¿Sobre quiénes van a recaer entonces los ajustes que debe traer la reforma tributaria que inexorablemente habrá este año? Pues eso no se demora. Sí, vemos que lamentablemente aquí hay una miopía, o por objetivos políticos se dice mejor no topar más la masa salarial en el sector público porque voy a destruir empleos, y se busca la manera más sencilla, que parece que va a tener menos impacto, que es seguir recaudando impuestos de los ciudadanos. Lo que no se ve es que esos recursos que se piensa retirar de los ciudadanos al final del día terminan destruyendo empleos en el sector privado, terminan destruyendo actividad económica en el sector privado. Entonces, esa medida que parece que es inocua, no lo es, y tiene un impacto fuerte en la actividad económica. Vemos que la falta de ajuste nos lleva a que los grandes desafíos estén por delante. El siguiente desafío es la reforma tributaria, que se espera que recaude 1.500 millones de dólares el próximo año. Tenemos después un recorte de personal que el gobierno lo ha empujado para generar un ahorro de 600 millones de dólares el próximo año. Y los subsidios a los combustibles, que tiene una meta que la empujó para el 2021, último año del ajuste, que donde piensa ahorrar 600 millones de dólares. Es decir, los grandes ajustes están por venir, porque siguiendo una tradición muy común en el país, se quiere estudiar el día antes del examen. Se quiere empujar todo al final, tal vez pensando también por motivos políticos, pero el problema de esto es que aumenta la presión para tomar otro tipo de medidas, como la que ya se planteó ayer por un funcionario del gobierno, que dice que se quiere crear una nueva contribución solidaria al estilo de la que se utilizó para el terremoto, para buscar cómo obtener más recursos de los ciudadanos para seguir financiando un gasto público que al final del día no se ajusta al ritmo que debería y en la cantidad que debería. En efecto, el ajuste es una alternativa a seguir endeudándose con deuda cara. Ahora, pero lamentablemente el fantasma de la deuda china sigue rondando. Escuchemos a Carlos Pérez, ministro de Energía. La disponibilidad es muy pequeña en este momento porque una gran parte se utiliza para la producción nacional, luego otra parte está comprometida con estos contratos a largo plazo y nos quedan pequeños remanentes en base a la producción incremental que hemos logrado en este par de años. Entonces yo diría que alrededor de un 5% de la producción es la que está destinada al mercado spot. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas y la idea es buscar siempre mejores condiciones para el crudo, tener mejor precio por nuestro crudo y segundo, mejores intereses en los préstamos que se puedan conseguir. Eso ya lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas y nosotros apoyamos esa gestión en lo que sea necesario. Es evidente que no se descarta
más deuda con China, y el petróleo disponible para venderlo sin intermediarios es escaso por las preventas para pagar la deuda con China. Entonces salga la pregunta, ¿es China y no el Fondo Monetario el prestamista de última instancia al que se acude? Bueno, vemos que las opciones de financiamiento para el Ecuador son cada vez más escasas. El Fondo Monetario y este grupo de multilaterales ha otorgado una opción de financiamiento barato, pero tenemos que estar muy claros, la estrategia de vivir del tarjeteo no funciona en el largo plazo. El financiamiento que nos están dando los organismos multilaterales y eventualmente algún financiamiento adicional que consigamos con China debe ser usado para suavizar el ajuste, pero no para evitar el ajuste. No podemos seguir posponiendo un ajuste porque el costo de posponer el ajuste es una economía estancada. Y no podemos seguir, yo creo que inclusive en términos políticos, tener una economía donde se han destruido empleos, no se recupera empleo. Todas las personas que perdieron un empleo, alrededor de 240,000 personas que perdieron un empleo cuando se acabó la bonanza para acá, y vemos que esas personas no recuperan el empleo. ¿Cuánto tiempo pueden seguir esperando? No podemos seguir con una economía estancada tanto tiempo. El ajuste lo que permite, a pesar de tener todos estos impactos dolorosos, lo que permite es que la economía se ajuste a la nueva realidad, se corrija y de esa manera pueda volver a crecer. Y aquí no solamente hay el ajuste fiscal, que es muy importante, sino también el ajuste estructural, el que tiene que enfocarse en cómo devolverle competitividad al sector productivo para que las ventas vuelvan a crecer, las exportaciones vuelvan a crecer y se vuelva a generar más bienestar. ¿Convalece el panorama de nuevas inversiones privadas directas y en asociaciones público-privadas? Vemos que las inversiones continúan estancadas y lo más probable es que continúen por un tiempo más mientras no se corrijan los temas de fondo. ¿Por qué no viene la inversión en un ritmo más importante? No es por temas de falta de confianza, es por una realidad económica. El Ecuador es un país caro, tiene un problema de sobrevaloración del tipo de cambio real de alrededor del 32%, y eso significa que invertir en el Ecuador es menos atractivo, al ser menos rentable, que lo que puede ser invertir en Colombia o en Perú, países que no tienen estos problemas de elevados costos de producción. Entonces, para impulsar la inversión, además de todas las medidas de generar confianza, de todas las visitas protocolarias que se deban hacer, que son necesarias, también hay que trabajar en corregir los costos de producción, que sea más barato producir. Y ahí hay una gran cantidad de medidas pendientes que tampoco se han hecho, como es la eliminación radical de trámites, que además va a ayudar a reducir el personal en el sector público, el eliminar de manera definitiva esta sustitución de importaciones que lo que ha hecho es destruir competitividad, la reforma laboral que se está discutiendo y pues seguir poniendo en orden las cuentas fiscales. Esas son las medidas para devolverle competitividad al sector productivo y que son urgentes si queremos que se incentive la inversión, si queremos que aumenten las ventas, si queremos que se genere más empleo. Y para dar mayor seguridad sería pertinente incluso abordar reformas estructurales que no solo consisten en cambiar las leyes, sino que consistirían en cambios constitucionales. Definitivamente, vemos que lamentablemente en el Ecuador tenemos un récord de poco respeto a la propiedad privada.
Posponer las medidas, pero al final del día se van a tener que adoptar. Alberto Acosta Burdeo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, con las observaciones a los consensos alcanzados para el segundo y definitivo debate del proyecto del Código de la Salud y la votación ya que está pendiente en la Asamblea. En pocos minutos de vuelta con esto. El proyecto de Código de la Salud se ha discutido varios años, como fue en su momento el proyecto de ley de comunicación. Estos proyectos polémicos finalmente obtienen la aprobación de sus aspectos polémicos justamente, aunque se logren consensos. El jefe del Estado entonces ejerce el privilegio presidencial del veto. Pero solo los que tocan intereses económicos provocan hasta revueltas, como el proyecto de ley de servicio público el 30 de septiembre. Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, buenos días a todos los ecuatorianos. ¿A usted le preocupa la forma de votación para no votar con la plancha que olvida ciertos consensos? En la primera entrevista de hoy dijo, sin embargo, el ponente de proyecto que se va a votar en plancha. ¿Qué proponen? Nosotros vamos a insistir en que se vote por partes, porque aquí, al menos algunos, vamos a mantener una postura muy firme de defender a la familia, de defender a nuestros niños, de defender la vida desde la concepción. Y si bien debemos reconocer que hay consensos que se han alcanzado, y es justo decirlo públicamente, y hay esfuerzos que se han hecho en esa línea, hay ciertos temas que todavía preocupan en cuanto al aborto, en cuanto a vientres de alquiler, en cuanto a lo que dicen los artículos 192 y 194 sobre el derecho absoluto de toda persona para decidir sobre la sexualidad. Veamos uno por uno los problemas. Respecto a las emergencias obstétricas del aborto en curso, ¿queda la simple declaración de la abortante que la violación se haya cometido? ¿Qué es lo que se plantea en la última versión del texto? Que son emergencias obstétricas todos los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente. Yo creo que esa redacción es totalmente amplia y ambigua. Nadie discute que si hay un aborto en curso, sea porque ya hay un sangrado, incluso sin sangrado ya hay una muerte del feto en el vientre de su madre, eso debe ser atendido. Y eso ya ocurre hoy, que es importante aclararlo. No es que la ley hoy no contempla eso. En esos casos, cualquier médico practica un legrado y obviamente eso debe mantenerse así. Aquí el problema es no dejar ambigüedad en los textos, que es lo que hemos planteado. Si no quieren ponerle aborto en curso porque se están negando a poner la frase en curso, bueno, pongamos en el artículo 201, que es el pertinente, que esta norma de ninguna manera puede interpretarse como una autorización para interrumpir un embarazo, salvo los casos que estén expresamente previstos en el Código Orgánico Integral Penal, que al día de hoy, por ejemplo, cuando hay riesgo de vida de la madre, ahí sí está permitido. Ahora, sobre los vientres de alquileres, caso extremo. Sobre los vientres de alquileres, ¿qué falta puntualizar? A ver, en cuanto a los vientres de alquiler, hay dos preocupaciones graves. La primera, y tal como nos ratificó el equipo técnico de la Comisión de Salud el día de ayer, es que tal como está la redacción, se habla de la posibilidad de alquilar vientres cuando no sea posible la maternidad por cualquier factor o condición médica. Yo preguntaba en una reunión que tuvimos, entonces eso implica que si hay una pareja de dos mujeres, obviamente por factores evidentes no pueden quedar embarazadas ninguna de las dos, en ese caso se puede alquilar un vientre. La respuesta fue que sí. Entonces es increíble, aquí la Constitución prohíbe la adopción para parejas homosexuales, pero se permitiría que se alquilen un vientre. Yo creo que eso no se puede dar paso, y si no, tengamos un debate frontal sobre este tema, pero no lo queramos meter por la ventana. Por otro lado, ahora, acerca del cambio de sexo en menores, ¿qué lo justifica? Si me permite, Alfredo, sí quisiera aclarar un tema más sobre vientres de alquiler que es gravísimo. Y es que aquí se está dejando
una regulación muy abierta, y esto ha sido denunciado incluso a nivel internacional, con un mecanismo que llegue a permitir la trata de personas, la cosificación de la mujer. Se está planteando vientres de alquiler gratuitos, cosa que en la práctica casi no existe. Entonces, ¿qué va a haber? Pagos por debajo de la mesa. Y además no se está regulando el tema. ¿Qué pasa si mañana alguien pide una niña y sale niño, o salen mellizos, o sale un hijo con discapacidad, o la madre natural quiere quedarse con el hijo o la hija? No se está diciendo absolutamente nada en este proyecto de Código de Salud, y yo creo que aprobarlo así al apuro sería irresponsable. En plancha, digamos. Y sobre el cambio de sexo menores. Sobre el cambio de sexo a menores, yo creo que se ha alcanzado un texto que sí aclararía el tema. Lo explicó William Garzón hace pocos minutos. Se dejaría solamente la autorización para procedimientos de definición de sexo cuando hay anomalías de indiferenciación sexual, refiriéndose expresamente a casos de hermafroditismo, lo que se conoce comúnmente así, es decir, que hay ya una patología física a partir de la pubertad. Yo creo que si eso queda especificado de esa manera, no habría problema. Obviamente eso ya no estamos hablando de cambio de sexo, sino una condición médica pues muy excepcional, que merece también una atención por parte de los centros de salud, siempre que quede así. No estaríamos hablando de cambio de sexo, sino de definición en los casos de intersexuales o de hermafroditas, como se conoce, ahora le llaman de anomalías de indiferenciación sexual. Siempre que quede aclarado, ahí no habría inconveniente. Respecto al cuadro de medicamentos básicos, ¿queda como está, sujeto al centralismo del Ministerio de Salud? En el último texto que hemos visto, sabemos que hay ya conformidad con Solca sobre esta propuesta. Se reconoce en la disposición general a Solca, se lo reconoce también en el caso del listado básico de medicamentos la posibilidad de, cuando una entidad recibe fondos públicos, comprar medicamentos que están en el listado con esos fondos, pero poder comprar medicamentos para cerrar, distintos. En la medicina prepago, ¿se va a eliminar la derogatoria de la obligación de reembolso de los seguros médicos al Estado? ¿O no se va a eliminar para conseguir más votos para aprobarlo hoy? Ese tema queda tal cual, pero yo insisto, y sobre el último comentario de aprobarlo hoy, este texto ha sido circulado entre jefes de bancada. Los 137 asambleístas en totalidad no han leído hasta el último artículo. Yo creo que sería irresponsable en un código de 400 artículos y más disposiciones generales y transitorias, pretender revisar esto en media hora y votarlo, lo cual podría acarrear incluso errores de buena voluntad, pero por el apuro no podemos votar así un código. Como ya han de ocurrido en otros proyectos de ley, ya han ocurrido los errores. Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Mañana estará Lenin y Samantha, Alfredo. Nos vemos el próximo lunes.